Nadie entendió por qué llegó a esa comisión, salvo porque lo está presidiendo Angélica Lozano, que ha liderado la estrategia de oposición a la consulta popular. Nosotros ya vamos a cumplir 3 años. En julio cumplimos 3 años insistiendo en la reforma laboral. 3 años. Se hundió la primera vez porque no se le quiso dar trámite en la Comisión Séptima de la Cámara. No me parece malo que sea gradual, digamos, uno lo entendería, yo no estaría en desacuerdo con eso. Angélica Lozano se abstuvo de votar, además, miren, ella estuvo presente todo el debate, y cuando se va a votar la consulta popular desapareció. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Si ustedes no se han suscrito, es hora de hacerlo. Me place mucho estar con ustedes. Gracias. Gracias por los mensajes de la última entrevista que le hicimos al ministro del Interior, Armando Benedetti. Si ustedes no la han visto, pues resulta que nos le metimos ahí en un almuerzo y pues tuvimos la oportunidad de hacerle varias preguntas. Hay varios comentarios divididos de esa entrevista, unos que evidentemente le creen al ministro en cuanto a el tema del fraude o no allí en la consulta popular, lo que ocurrió en el Congreso de la República. También hablamos de esa renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien pues ha dicho que recibió varias presiones por parte del ministro del Interior, también de una persona que se llama Angie Rodríguez, en fin. Ha habido, ya esto se fue, digamos, a los estrados judiciales. Y bueno, ahora lo que nos compete es el tema de la reforma laboral. ¿Qué pasa? Que pues hace 5 días estaba hundido este proyecto. Arrancó, digamos, un contrarreloj en el Senado de la República. A partir de hoy, comienza entonces o comenzó una audiencia pública con el fin de que la Comisión Cuarta del Senado escuchara a distintos actores, a ciudadanos, académicos, a empresarios, a gremios también, sobre sus inquietudes y aportes frente a el proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso de la República. Este proyecto, digamos, se ha convertido en, o mejor, una de las protagonistas que ha estado allí ha sido la senadora Angélica Lozano, que se ha convertido en una voz importante sobre esto, pero sobre todo también por la caída de la consulta popular, porque de hecho el presidente Gustavo Petro le trinó a la senadora y le dijo, esto es parte de responsabilidad suya que se haya hundido la consulta, usted se ausentó, no estaba, en fin. A ella la hemos entrevistado en otra oportunidad y pues, digamos, ella ha dicho que sí apoyaba la consulta, pero que en otro momento, en fin. Yo quisiera invitar a este espacio a la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, para que nos cuente un poco de lo que pasó desde su perspectiva con todo el tema de la consulta popular, ahora con todo el tema de la reforma, de los tiempos, de qué se quiere en esa reforma realmente y si están involucrados definitivamente todas esas personas que dicen estar involucradas. Vamos a saludar a la senadora Esmeralda Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola María Camila, un saludo, un abrazo para ti, para todo el equipo de grabación y por supuesto para la audiencia que siempre nos ve y que siempre te sigue en este espacio tan interesante. Gracias, senadora. Quería preguntarle sobre lo que pasó, ¿cierto? Para poner a los oyentes en contexto y a la gente que nos está viendo, que es además en distintos lugares del mundo, que no necesariamente tiene el contexto que podemos tener nosotras. Y pero la gente está preguntándose, pero ¿cómo así? O sea, la consulta popular se hundió y ahora ¿qué va a pasar? ¿Y por qué revivió la reforma laboral? Pero la reforma laboral, ¿de quién? ¿No? Esto ¿qué fue lo que pasó? Y si hace parte de esa responsabilidad del hundimiento de la consulta la senadora Angélica Lozano. Totalmente, pues bueno, voy a intentar como resumir de manera rápida lo que ha venido sucediendo. Hace 9 semanas, ya casi 10 semanas, la Comisión Séptima del Senado hunde la reforma laboral, que era de iniciativa del gobierno y que se había trabajado con las centrales obreras, con los trabajadores y demás. Hundida por la mayoría de los partidos políticos que tomaron la decisión de archivarla sin darle absolutamente ningún debate. Es decir, no querían sacar adelante la reforma laboral. Ante esa situación, el gobierno nacional plantea la posibilidad de una consulta que no es nada más ni nada menos que darle la posibilidad a la gente, a la ciudadanía, para que tome una decisión de manera directa. Se le pregunta algo y la persona dice sí o no.
y las preguntas iban alrededor de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, pagarle el 100% un salario mínimo a los aprendices del SENA, reconocer el trabajo de las familias campesinas, pagar completamente los nocturnos, los festivos, los dominicales, reconocer el trabajo de las mujeres que hacen las tareas en el hogar, el sistema de cuidado, reconocer el trabajo de las mujeres que trabajan con los planes de alimentación escolar de manera plena, los periodistas, los deportistas, formalizar, digamos, el trabajo independientemente de su origen. Entonces, la consulta ya lo único que tenía que surtir era el trámite en Senado, que es que la plenaria votara a favor o en contra de la consulta. El día martes empieza el debate, María Camila, un debate que dura casi 8 horas, en el que estuvimos todo el tiempo dando los argumentos a favor o en contra. Esa noche se levanta la plenaria y se acuerda que el siguiente día se vota, es decir, un debate que ya llevaba 8 horas, pues lo lógico era que en el primer punto del orden del día se votara lo que se había debatido. Al otro día nos encontramos con la sorpresa de que habían cambiado el orden del día y pusieron de segunda la votación de la consulta popular y de primera habían puesto la votación de una apelación para revivir la reforma. ¿Qué significa eso para que la gente lo entienda? Se había hundido la reforma en la Comisión Séptima, un senador solicitó apelar esa decisión. Entonces, si se acepta la apelación, pues volvía a revivir la reforma laboral. ¿Qué es lo que pasa con esta reforma? Una reforma es la misma reforma, es decir, no es otra, no es que ellos vayan a presentar una propuesta nueva, no es la misma reforma que había presentado el Congreso, el gobierno y que el Congreso había hundido en la Comisión Séptima. Okay. ¿Y cuál es la estrategia? De hecho, el senador Efraín Cepeda, que es el que ha liderado la oposición a la consulta con varios otros congresistas, porque él definió la comisión que iba a definir la apelación, había presentado un informe negativo, es decir, había dicho, ratifiquemos que se hunda la reforma laboral porque no estamos de acuerdo. Y sale Angélica Lozano, que es lo que yo quiero que la gente entienda, porque aquí, por supuesto que hay un bloque de oposición, pero hay que entender cómo fue que se hizo la jugada en la plenaria del Senado. A decir, la jugada no es hundir la reforma laboral, rechazar la apelación. Revivamos la apelación, ella presenta un informe positivo de apelación, en la apelación diciendo, sí se revive la apelación y por eso es la jugada de meterlo de primero en el orden del día. Si votamos positiva la apelación, se revive la reforma laboral y esa es la excusa para hacer la consulta, porque el argumento que ahorita también quisiera que hablemos de ese argumento es que esa consulta era inviable porque costaba mucha plata, 700 mil millones de pesos, porque no era necesario, porque ahorita el país tiene otras preocupaciones y demás, pero eso tiene todos los argumentos para rebatirlo. Y logra tener todos los votos por unanimidad. Yo lo advierto en una intervención que hago en la plenaria, yo salgo en redes, yo lo advierto, digo, ojo que nos están tendiendo una trampa para hundir la consulta. Y aún así termina la plenaria en pleno, casi por unanimidad, votando positivo para revivir la reforma. Ahí está la primera sospecha. Yo les decía, al país, yo les decía, ¿no les parece sospechoso que una reforma que tomaron los partidos políticos y los congresistas la decisión de hundirla, hoy la quieren revivir todos casi por unanimidad? Es decir, algo que ya habían querido que se hunda, la quieren revivir. Eso, pues, por supuesto, no es que cambiaron de un día para otro con su intencionalidad de ayudar a los trabajadores. No, eso obedecía a una estrategia. Y de manera inmediata, entonces se vota la apelación y ahí mismo el presidente ni siquiera abre la discusión, no culmina la discusión de la consulta, o sea, como eso quedó interrumpido, eso tiene unos trámites de procedimiento y abre de manera inmediata la votación de la consulta popular. La sorpresa es que todos ellos estaban organizaditos y en fila para votar. Y claro, la gente, como estaba en la discusión de la apelación, de un momento a otro se transita la votación de la consulta, eso fue desordenado, muchos no entendían lo que pasaba, deja solamente 2 minutos, 12 segundos abierta la votación, que pues entenderán que llevamos 8 horas y ese día ya llevamos como 7 horas, es decir, 2 días metidos en ese debate para que lo deje solo 2 minutos abierto. Un debate tan trascendental y tan importante para el país, por lo menos 5 minutos, permítale a los congresistas que están en el baño, que están tomando un vaso de agua, bueno, lo que sea, que puedan entrar a votar. No lo permitió, cerró en la votación. ¿Qué pasó en esos 2 minutos, 12 segundos? La gente votó. Apenas se cierra la votación, varios congresistas piden apelar la decisión del cierre porque era irregular, porque ustedes vieron, no sé lo que se podía ver, que no es nada comparado con la realidad. Lo que pasó allá era un desastre absoluto, una gritería, nadie entendía si se había perdido, si se había ganado, cuántos votos, no había claridad de los votos manuales, no se sabía si eran a favor, si eran en contra, un desastre. El senador Edgar Díaz, ustedes pueden ver porque hay videos que están rotando, donde cuando votan la consulta, él vota que sí, él vota positivo. Yo no sé si porque se confundió, porque él salió después a aclararlo. Ese voto era manual. Manual. Y él había puesto sí. Sí. Lo que pasa es que uno tiene 2 mecanismos para votar. Está el registro, que uno lo hace virtual y ahí sí no queda ninguna duda porque sí o no, y ya el registro te lo toma.
Pero si uno no está en su curul, o si uno está conversando en otra curul con otro senador, o si está adelante en la tril justificando algún proyecto, lo que sea, uno dice, mi voto es manual, regístrame mi voto por el sí o por el no. Él registró su voto por el sí. Luego él salió a decir que su voto siempre fue negativo, pero por lo que haya sido el voto sí. No sé si se confundió con el punto anterior, no sé si se arrepintió, no sé qué pasó. El caso es que su voto era positivo. Cuando cierran el registro, uno ya no puede cambiar el voto, porque imagínate, después todo el mundo, no, me equivoqué, me arrepentí, hice otro acuerdo, es decir, no tiene ningún sentido, mantengan los votos. Cierran el registro y él aclara su voto y se lo cambian a no. Cuando le cambian el voto, queda 49-47, que fue la votación definitiva, pero si se hubiera mantenido ese voto, que por eso es que se alega el fraude, quedábamos 48-48. ¿Y en ese caso qué hubiera pasado? Lo que dice el reglamento, la ley quinta, es que si existe votación, tiene que volverse a repetir. Si existe empate, tiene que volverse a repetir. Eso no se hizo. Entonces, ante la irregularidad de todo lo que había venido sucediendo, y bueno, ahí se votaron proposiciones que no tenían, que no aplicaban. Es que de verdad pasaron una cantidad de cosas que si me quedo explicándotelo, pues se nos va el tiempo. El caso es que, bueno, cierra, hay varios congresistas que salen solicitando apelar la decisión para que se repita la votación y el mismo secretario está grabado, ustedes lo pueden ver en la sesión. El secretario le dice, presidente, hay que tramitar las apelaciones, y el presidente, al ver que se iba a ver obligado a tramitar las apelaciones, dice, se levanta la plenaria. Decidió levantar la plenaria y no tramitó las apelaciones que según el reglamento deben tramitarse de manera inmediata. ¿Qué pasó allí? ¿Qué ve uno? Primero, irregularidades que uno podría catalogar como un posible fraude, porque por lo que te estoy contando, es decir, todo está grabado. Por supuesto, mala fe, falta de garantías para el debate. No hubo garantías para que los congresistas votaran, para dar la discusión, se cambió el orden del día, se sometieron a votación proposiciones que no aplicaban, que eran irregulares, bueno, pasó de todo. Pero más allá de eso, es cómo se organizó y cómo salen a celebrar y a sustentar algo que no tiene piso. María Camila, ¿por qué? Es una reforma, primero, que ellos dicen que es que vamos a sacar algo presentable para el país. Mentira, es la misma reforma. Si ellos hubieran tenido esa intencionalidad, hubieran podido hacerlo hace 2 meses y medio en la Comisión Séptima. Porque, claro, ¿qué pasa con un proyecto? Muchas veces la gente no sabe cómo se tramita un proyecto. Uno puede decir, mire, yo como congresista, yo estoy de acuerdo con estos 3 artículos, pero estos 2 no. Entonces voto negativo a estos, o propongo como una modificación de los artículos, o propongo que se suprima el artículo, que se elimine. Uno puede hacer de todo, uno puede moldear la discusión y decir estoy de acuerdo con una cosa, con otra no. No lo hicieron. Y ahorita están diciendo que ellos van a revivir, van a sacar una reforma decente cuando es la misma, no hay intencionalidad. Pero entonces, perdóneme ahí, la interrumpo porque es que la senadora Angélica Lozano había dicho que el trámite para reactivar la reforma partió de una apelación presentada por un senador que se llama Fabián Díaz, la cual está contemplada en el reglamento del Congreso y que a partir de ahí pues se conformó una comisión accidental que elaboró 3 informes sobre la viabilidad de continuar ese debate y que 2 de esos informes respaldaron la apelación y que por eso pues, se revivió. O sea, ¿que ¿esto es falso? No, eso es verdad. A ver, Fabián presenta la apelación, sí, y se arma una comisión que la arma Efraín Cepeda sin ningún criterio. Es decir, mete a los congresistas que él cree que es conveniente meter. Okay. Entonces se rinden 3 informes. Efraín Cepeda estaba coordinando esa comisión, digamos, accidental. Él radica un informe negativo y ese fue el que se sometió a consideración en votación. Entonces, claro, él lo que quería era acabar de hundir la reforma, pero Angélica sale con una explicación y una intervención allá de decir, no, hay que revivir la reforma, porque es que si hundían la reforma no les quedaba otro camino que aprobar la consulta popular, o si no, la gente se les iba a ir encima. En cambio, si revivían la reforma, pues tenían excusa de decir, ya como está viva, no nos gastemos esa plática, ahorrémonos la que nosotros hacemos la tarea del Congreso. Entonces, luego se somete a consideración el otro informe y ese es el que termina reviviendo esa reforma. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este momento con esa reforma? La reforma tiene menos de 5 semanas en los que tiene que surtirse los siguientes trámites, María Camila. Darse el debate en la Comisión Cuarta, que entre otras cosas no tienen nada que ver con temas laborales. La Comisión Tercera y Cuarta del Senado y de Cámara, pues, tienen que ver con temas económicos. Pero la senadora Angélica Lozano preside la Comisión Cuarta, ¿verdad? Exacto. Okay. Y de accidente le cae a ella en esa comisión.
cuando lo lógico, lo que estábamos pensando casi todo el Congreso era que eso iba a llegar a la comisión primera, porque tiene que ver con estos temas, es decir, no son comisiones aisladas de los temas sociales. La comisión séptima, la sexta y la primera, pues digamos, tenían como un sentido. En las comisiones económicas nada que ver, porque ahí se discute presupuesto, marco fiscal de mediano plazo, digamos, todo el tema presupuestal. Entonces, nadie entendió por qué llegó a esa comisión, salvo porque lo está presidiendo Angélica Lozano, que ha liderado la estrategia de oposición a la consulta popular. Cuando llega, entonces, lo primero es que no hubo ningún criterio para definir en la comisión. Lo segundo es que a esa reforma le quedan 5 semanas para hacer que el debate en esa comisión, que va a ser un debate complicado, de ahí tiene que pasar a plenaria del Senado, donde ya es evidente que es un debate muy difícil, muy complicado, y luego tienen que conciliarse el texto que se aprobó en Cámara junto con el Senado, sacar uno solo y volverlo a someter a discusión y votación en la plenaria de la Cámara y en la plenaria del Senado. 5 semanas. Mira, hay proyectos que se hunden y que sortieron 2 años completos su trámite porque no alcanzó un debate o una conciliación, de verdad que no, es absurdo, no da. Ok. Bueno, ¿y qué pasa con la comisión? Uno mira la lista de los ponentes que ellos entregaron, que en total eran creo que 9, de la lista, no más de la lista de ponentes, y ahorita miramos en términos generales, de los ponentes. Angélica Lozano se abstuvo de votar, además miren, ella estuvo presente todo el debate, y cuando se va a votar la consulta popular desapareció. Que además ella había dicho que iba a acompañar la consulta popular, y ahorita podemos hablar de la excusa y del argumento que ella da, que es completamente falaz. Ella y Richard Fuenlantala, que es del partido ADICO, que mucha gente cree que es de la coalición del pacto histórico, pero eso no es real, no lo es. Él se ha declarado en independencia del gobierno. Sí. Se abstuvieron de votar. Solo 2 votos a favor, que fue Aida y Roldán, que es la única congresista que tenemos del pacto en esa comisión para defender la reforma. Y los otros todos votaron en contra. Y si tú miras el pleno de la comisión, son 9 contra 6. O sea, 9 están en contra de la consulta y son de los sectores que hundieron la reforma laboral. Entonces, ¿qué garantías puede uno tener? ¿Qué va a terminar pasando? Creo que ya lo ha dicho públicamente el senador Meisel, que es de esa comisión, que es del Centro Democrático. Si yo veo que la reforma, o sea, ya votamos por revivir la reforma, está muy bien, pero si yo veo que la reforma no conviene, la voto negativo. Él ya salió a advertirlo. Es decir, va a pasar o que la reforma se hunde por tiempos y van a salir a decir, mire, hicimos todo, hicimos las audiencias, hicimos todas las garantías, pero no lo logramos, nos esforzamos, no lo logramos. O va a pasar que saquen una reforma peluqueada, es decir, que le quiten absolutamente todo lo estructural para lograr lo que se ha denominado trabajo decente por la ONU y demás, y por la OIT y demás. Y van a sacar una reforma con 2 o 3 puntos para decir, sí, ya sacamos una reforma decente, esta sí no hay ningún problema, pero que no resuelva los problemas estructurales de formalización y de dignidad en el trabajo. Entonces, nosotros nos oponemos, por supuesto, a eso, María Camila, pero yo creo que ahorita, ¿qué hay que hacer? Jugarnos de lleno por esa reforma, intentar que sea una reforma estructural, porque finalmente también creo que vale la pena hacernos una reflexión, y es que otra vez la ciudadanía acorraló al Congreso, porque ese Congreso ese día tenía la posibilidad o de hundir la reforma o de hundir la consulta, pero las dos no podía. O sea, los dejamos entre la espada y la pared. Terminaron votando en contra de ellos mismos. Una reforma que ellos ya habían hundido, terminaron ellos votándola por unanimidad, reviviéndola. Claro. Y eso es gracias a la presión de la gente. Entonces, ahorita estamos en ese camino, que salga una reforma, pero que salga una reforma decente y no una cosita de pañitos de agua tibia. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bye. La senadora Angélica Lozano ha dicho que pues usted la ha calumniado y que ella, y que lo que básicamente usted quiere y también los congresistas del pacto histórico es hacerle campaña a la consulta popular, ¿no? Y no a la reforma. ¿Qué decir ante eso? Pues es que mira, los hechos, María Camila, hablan por sí solos. Nosotros ya vamos a cumplir 3 años. En julio cumplimos 3 años insistiendo en la reforma laboral. 3 años. Se hundió la primera vez porque no se le quiso dar trámite en la Comisión Séptima de la Cámara. Se vuelve a tramitar, se hace, tú has visto, se ha hecho absolutamente todo para intentar concertar con el Congreso. Nosotros presionamos hasta el último día que no hundieran la consulta. ¿Te acuerdas? Hubo movilización el día que se iba a votar para el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Se movilizó este país, llegamos allá después de la movilización a decirles, por Dios, no hundan, no la hundan. O sea, ¿cómo van a decir que nosotros trazamos un camino para salir a hacer campaña cuando lo que hemos hecho es rogarle al Congreso de la República que tramite las reformas, que es el deber ser? 2 veces se ha intentado, 3 años, pero cuando finalmente la hunden, ¿qué camino queda?
Volverlo a Claro. radicar en el Congreso no tiene ningún sentido. Y los mecanismos de participación ciudadana no son a conveniencia de nadie. Ella dice que ellas tramitaron una consulta cuando no era momento electoral, pero creo que eso fue lo que finalmente electoralmente catapultó a Claudia López. Ahorita nosotros estamos en un camino en el que les decimos, trabajen la reforma, pero si no están de acuerdo, hay mecanismos que son legítimos. Y no es que yo apoyo sino después de elecciones, no, porque la ley y la Constitución tienen unos tiempos, eso no es cuando uno quiera, que yo voto una consulta hoy para que se hagan 2 años, 1 año y medio, eso no es cuando uno quiera, eso tiene unos tiempos Sí. legales que uno tiene que cumplirlos. Senadora, y por último, quería preguntarle si ve con buenos ojos lo que ha dicho el señor Bruce McMaster, que es el presidente de la ANDI, que ha asegurado que aceptan, que van a ceder, ¿no? Un poco y van a aceptar los recargos nocturnos de la reforma laboral desde las 7 de la noche, pero proponen que sean graduales y que las micro y pequeñas empresas tengan un régimen diferenciado. Acá se ve como posiblemente podría haber un diálogo con empresarios y con otros sectores de la ciudadanía que no estaban dispuestos a dialogar. Mira, el diálogo se ha intentado de todas las maneras, de todas las maneras. Ellos yo creo que ya saben que el Congreso y el país están en una encrucijada y que deben aceptar algunos puntos para que podamos avanzar. Ahora, ¿yo qué creo? No me parece malo que sea gradual, digamos, uno lo entendería, yo no estaría en desacuerdo con eso, pero yo veo un problema de fondo, María Camila, y es que aquí quieren limitar la reforma a más o menos lo que proponían en la mini reforma del Partido Liberal. Que ellos creen que resolviendo el tema de los recargos nocturnos, independientemente que quieran que empiece a las 6, 7, o sea, lo lógico es que empiecen a las 6 de la tarde, pero que si ellos quieren que empiece a las 7, a las 8 de la noche, ahí hay una discusión, pero creen que eso es la reforma laboral y eso no es la reforma laboral. Mira, la reforma laboral incluye temas estructurales que ellos no quieren tocar. Entonces, claro, hablan con la gente y hablan hacia afuera y con la opinión pública sobre los temas seguramente más taquilleros, entre comillas, pero aquí hay problemas estructurales. El tema, por ejemplo, de la formalización de trabajo en el campo. Uno sabe que hay muchas familias campesinas que trabajan por jornal, es decir, que trabajan el día y que no trabajan porque no son propietarios de la tierra, sino que le trabajan al propietario de la tierra y lo que le hacen es que le pagan el día. Y cuando ya la persona llega a los 70 años, que es hasta la edad, pues porque ellos trabajan hasta cuando más pueden, sí, son personas que ya no son productivas, que ya no les sirven a esos empresarios y que terminan viviendo en la miseria porque trabajaron toda una vida esclavizados y nunca se les pagó ni salud, ni pensión, ni tienen un bono pensional, ni tienen nada. Ese es un tema estructural de este país, porque es el trabajo rural de la gente. Entonces, eso no lo quieren ni siquiera contemplar. El tema, por ejemplo, de los aprendices del SENA, mira, es muy triste. Nosotros hemos conversado, hemos conocido lo que pasa con los aprendices. Un aprendiz que ya terminó su parte de formación y demás, en la parte electiva, le pagan el 50% de un salario mínimo, que quien vive con eso. María Camila, o sea, eso no les alcanza ni para el transporte, incluyendo el almuerzo, no les alcanza, no les alcanza. Y en la parte práctica, el 75% de un salario mínimo. Muchas familias, a la única persona que tienen empleada es a la persona que logró hacer su práctica a través del SENA. Un 75% de un salario de verdad es una miserableza. ¿Y qué pasa con esos chicos? A los chicos los ponen a cumplir horario, tienen que cumplir prácticamente las mismas funciones que un trabajador formal vinculado con todas las prestaciones, tiene que irle bien o si no le califican mal su práctica, es decir, ellos además de la presión que tienen del trabajo, tienen que hacerlo bien porque de eso depende su práctica y le reconocen lo que ni siquiera es un salario mínimo. Lo que se está poniendo sobre la mesa es lo de muchos jóvenes y el primer empleo de muchos jóvenes. El trabajo de las mujeres, el reconocimiento del trabajo del hogar, el reconocimiento del trabajo de las mujeres que operan los planes de alimentación escolar, no en Bogotá, en todo el país y en las zonas rurales más difícil, donde es muy complicado mantener los sistemas de alimentación escolar. Es decir, hay el tema, por ejemplo, de la posibilidad que si una mujer tiene problemas con el periodo y con la menstruación, pueda tener su permiso para ir al médico si lo requiere y que no sea un problema y que no sea una tragedia y que no sé, porque eso se coge hasta de chiste y de burla. Sí. Es decir, hay unos problemas estructurales que no han tocado. Entonces ellos creen que sí, vamos a ceder con los recargos nocturnos y lo demás y las otras discusiones las van a eliminar de la reforma. Eso particularmente yo no lo aceptaría, María Camila. Yo creo que eso es una burla a los trabajadores. Si eso llega a suceder, lo que nosotros vamos a hacer es oponernos a eso e intentar que nuevamente el Congreso, cuando la gente se dé cuenta que esto es una burla y es un chiste, pueda valorar nuevamente la posibilidad de permitirle a la gente que sea la gente la que tome la decisión. Bien, pues senadora Esmeralda Hernández, muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa en estas próximas semanas en el Congreso de la República. Vamos a ver qué pasa con esa reforma laboral. Muchas gracias por dar su opinión y su perspectiva de todo lo que ha pasado recientemente allí en el Congreso. Gracias.
No, María Camila, gracias a ti. Yo reitero que voy a estar con toda la disposición y la plena disposición para debatir la reforma, pero una reforma seria, una reforma que no termine siendo un chiste y una burla, sino una reforma que resuelva el problema estructural, que estoy segura que es lo que ellos no quieren y es el camino que han venido construyendo, y pues el país podrá darse cuenta y podrá, digamos, formarse una idea de lo que está pasando en ese Congreso. Muchas gracias a ti, María Camila, de nuevo, y un abrazo y un saludo a todos los y las que nos vieron. Gracias, gracias senadora y gracias también a toda la gente, por supuesto, que nos está viendo desde distintos lugares de Colombia y del mundo. No se les olvide suscribirse, no se les olvide seguir comentando acá abajito. Todos los temas los seguimos leyendo. Mil y mil gracias y nos vemos mañana.